La mayoría de los vendedores cree que el cierre de una venta ocurre en el último momento, en la última frase, en esa pregunta decisiva donde el cliente dice sí o no. Pero la verdad es muy distinta. El cierre comienza mucho antes de abrir la boca. El cierre está en la manera en que miras, en cómo escuchas, en lo que transmites con tu energía y en cómo logras que el cliente se sienta comprendido. Porque la decisión de compra no es lógica, es psicológica. Piensa en las veces que has comprado algo importante. ¿Realmente lo decidiste solo por el precio o por la lista de características? O, más bien, ¿sentiste confianza en la persona, conexión con lo que decía, seguridad en tu elección? La psicología del cierre se basa en entender que los clientes no compran productos, compran emociones, compran estados internos, compran la sensación de resolver un problema o alcanzar un deseo. Por eso, la clave no es presionar, sino comprender. Un cierre efectivo no es cuando convences a alguien contra su voluntad, sino cuando logras que reconozca por sí mismo que tu solución es lo que necesita. Y eso se logra con psicología, no con manipulación. La primera regla de la psicología del cierre es escuchar más de lo que hablas. Muchos vendedores creen que cerrar es hablar sin parar, llenar el silencio con beneficios, con promesas, con comparaciones. Pero el cliente no necesita más palabras, necesita sentirse escuchado. Cada persona que entra en una conversación de ventas lleva consigo un mundo interno, miedos, sueños, dudas, expectativas. Si no lo escuchas, nunca sabrás qué tecla tocar. Quiero que grabes esto, escuchar es cerrar, porque cuando escuchas, obtienes información valiosa, descubres qué le duele, qué le importa, qué le frena, y con esa información puedes guiar la conversación de forma natural hacia la solución. El segundo principio de la psicología del cierre es reflejar. Los clientes confían más en quienes se parecen a ellos. Si hablas en su mismo tono, si usas sus mismas palabras, si validas sus emociones, generas conexión. Y esa conexión abre la puerta al sí. No se trata de copiar mecánicamente, se trata de crear un puente emocional. Un error común en ventas es creer que la objeción es rechazo. Pero la objeción es interés disfrazado de duda. Si alguien se toma el tiempo de decirte es muy caro o lo tengo que pensar, es porque ya está considerando la compra. Si no le interesara, simplemente diría que no y se iría. Por eso, la mentalidad millonaria en ventas entiende que cada objeción es una invitación a profundizar. Un buen cierre no nace de un discurso impecable, sino de la sensación que generas en el comprador. La gente compra cuando se siente comprendida, no cuando se siente presionada. Esa es la regla de oro. La mayoría de los vendedores fallan porque se enfocan en lo que quieren decir, en lugar de enfocarse en lo que el cliente necesita escuchar. La psicología del cierre se fundamenta en la empatía. Empatía no significa dar la razón en todo, significa reconocer las emociones detrás de las palabras. Cuando un cliente dice «es muy caro», no está hablando solo del precio, está hablando de miedo, de inseguridad, de comparación con otras opciones. Si respondes solo con lógica, pierdes. Si respondes conectando con su emoción y luego le muestras razones lógicas que refuercen esa emoción, ganas. Imagina este escenario. Un cliente dice «lo tengo que pensar». Un vendedor inseguro insiste, presiona, intenta convencer. Un vendedor con psicología responde «lo entiendo perfectamente, yo también necesito pensar cuando se trata de algo importante». Permíteme preguntarte, ¿qué parte es la que más necesitas pensar? En ese momento, el cliente abre su verdadero motivo. Tal vez es el precio, tal vez es el tiempo, tal vez es que teme equivocarse. Y cuando lo expresa, puedes trabajar sobre eso. Si este principio resuena contigo, recuerda que en este canal encontrarás más audiolibros que profundizan en estas ideas. Esa es la esencia. Detrás de cada objeción hay una emoción. Y tu trabajo no es pelear con la emoción, es acompañarla, guiarla, sostenerla. Otra clave es crear microcierres durante la conversación. No esperes al final para obtener un sí. Haz que el cliente diga pequeños sí en el camino. Sí a que el problema existe, sí a que necesita resolverlo, sí a que tu propuesta encaja. Cada microcierre allana el terreno para el gran cierre. Porque al final, el último sí es solo una consecuencia de todos los anteriores. La psicología del cierre también se apoya en la congruencia. Si tus palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo transmite otra, el cliente lo percibe.
Si hablas de seguridad pero tu tono tiembla, si hablas de claridad pero te contradices, si hablas de valor pero no lo transmites, el cliente lo nota y su decisión será no decidir. Por eso, el cierre comienza contigo. La seguridad que transmites nace de la seguridad que sientes. El silencio también es un arma poderosa. Muchos vendedores no soportan el silencio. Lo llenan con palabras que terminan debilitando su posición. Aprende a quedarte en silencio después de hacer una pregunta o después de presentar el precio. Ese silencio genera incomodidad en el cliente y en esa incomodidad revela lo que realmente piensa. Ahí aparecen las verdaderas objeciones. Finalmente, recuerda que el cierre no se trata de ti, se trata de él. Cuando haces de la conversación un examen sobre tu capacidad de convencer, te cargas de presión. Cuando haces de la conversación un espacio para que él descubra lo que necesita, te liberas. Esa es la diferencia entre el vendedor que ruega y el vendedor que guía. El verdadero arte de cerrar no consiste en forzar la decisión, sino en guiarla suavemente hasta que el cliente sienta que decir sí es lo natural. Y para que esto ocurra, tienes que comprender cómo funciona la mente humana al tomar decisiones. La mayoría de las decisiones de compra se toman de manera emocional primero y luego se justifican con lógica. Por eso, cuando presentas tu oferta, no basta con enumerar beneficios, tienes que conectar con emociones profundas: seguridad, confianza, alivio, éxito, pertenencia. El cliente no compra un seguro, compra la tranquilidad de proteger a su familia. No compra un curso, compra la esperanza de transformar su futuro. No compra un producto, compra la identidad que quiere alcanzar. La psicología del cierre también exige paciencia. Muchos vendedores se ponen nerviosos si la decisión no llega rápido, y esa ansiedad los delata. Pero un cierre sólido requiere dar espacio al cliente para procesar, para imaginarse con el producto, para visualizar su vida con la solución que le ofreces. En ese espacio ocurre la magia. El cliente empieza a convencerse a sí mismo. Otra herramienta poderosa es la visualización guiada. Cuando hables, lleva al cliente a imaginar cómo será su vida después de tu solución. Hazle ver con sus propios ojos los beneficios. Pregúntale: imagina dentro de 6 meses, ¿cómo te sentirías si este problema ya no existiera? Esa imagen mental es más convincente que cualquier argumento. Recuerda también el principio de la reciprocidad. Cuando das antes de pedir, la mente del cliente se inclina naturalmente hacia el sí. Ofrece consejos, comparte información valiosa, escucha con atención. Esa sensación de recibir activa el deseo de corresponder y el cierre fluye sin presión. Finalmente, la psicología del cierre se basa en confianza. Si el cliente confía en ti, en tu intención, en tu palabra, el cierre se da solo. Y la confianza no se improvisa, se construye. Se construye con honestidad, con congruencia, con verdadero interés en ayudar. El cierre perfecto no es cuando dices una frase mágica, es cuando el cliente siente que comprar es la decisión más natural y segura para él. Y cuando logras eso, no solo cierras una venta, abres una relación. El cierre no es un evento único, es un proceso. Muchas veces pensamos que todo se define en ese momento final, pero en realidad el cierre comenzó desde el primer contacto. La primera mirada, el primer saludo, la primera impresión. Cada microinteracción construye o destruye confianza. Y la confianza es el suelo sobre el cual el cliente decide si se abrirá a decirte que sí. Cuando hablamos de la psicología del cierre, debemos comprender algo esencial. El cliente no teme gastar dinero, teme equivocarse. Ese miedo a equivocarse es lo que realmente frena las compras. No es el precio en sí, es el costo de tomar una mala decisión. Tu trabajo como vendedor es reducir ese miedo, hasta hacerlo desaparecer. ¿Cómo lo logras? Con claridad, con transparencia, con pruebas, con ejemplos, pero sobre todo con autenticidad, porque el cliente no necesita que seas perfecto, necesita saber que puede confiar en ti, y la confianza se transmite no solo con lo que dices, sino con cómo lo dices, con la congruencia entre tus palabras y tus actos. La mente del comprador busca constantemente señales de seguridad. Observa tu mirada, tu tono de voz, tu lenguaje corporal. Cada detalle suma o resta. Si dudas, él duda. Si transmites calma, él se calma. Si hablas con certeza, él se siente seguro. Por eso, antes de cerrar a un cliente, tienes que cerrarte a ti mismo. ¿Crees realmente en lo que ofreces? ¿Lo comprarías tú?
¿Estás convencido de que aporta valor? Si tu respuesta es sí, entonces tu energía comunicará esa convicción de manera natural. En psicología de ventas, hay un principio llamado transferencia de estados. Significa que el estado emocional del vendedor se transfiere al cliente. Si estás ansioso, el cliente siente ansiedad. Si estás seguro, el cliente siente confianza. Por eso, el mejor cierre comienza mucho antes de hablar con el cliente. Comienza en cómo gestionas tus emociones, en cómo trabajas tu propia mentalidad, en cómo entras a la conversación. Otra clave es la validación emocional. Muchos vendedores quieren saltar directamente a la solución, pero se olvidan de validar lo que el cliente siente. Por ejemplo, si alguien te dice, «Lo veo caro», no respondas de inmediato con descuentos o beneficios. Primero valida. Entiendo perfectamente. Es normal que quieras estar seguro de tu inversión. Ese reconocimiento relaja al cliente, porque se siente comprendido, y una mente relajada escucha mejor los argumentos. La psicología del cierre también aprovecha el poder de las historias. El cerebro humano se conecta con relatos mucho más que con datos fríos. Cuando cuentas cómo otro cliente pasó de la duda al éxito, el prospecto se identifica y empieza a imaginarse a sí mismo en ese lugar. Esa visualización es más poderosa que cualquier cifra. El cierre no es un momento aislado, es un recorrido psicológico que se va construyendo paso a paso. Un buen vendedor no espera al final para intentar convencer, sino que va sembrando confianza, claridad y conexión desde el inicio. Por eso, cuando llega el momento de decir sí, el cliente no siente que lo están forzando, sino que siente que la decisión es suya y que es lo natural. Un error común en ventas es tratar al cliente como si fuera un enemigo al que hay que derrotar. Esa mentalidad crea tensión, resistencia y desconfianza. La psicología del cierre enseña lo contrario. El cliente no es tu adversario, es tu socio en una conversación donde ambos buscan lo mismo, una solución. Él busca resolver un problema o cumplir un deseo, y tú buscas aportar valor. Si lo entiendes así, tu energía cambia por completo. La resistencia de un cliente casi nunca es contra ti personalmente, sino contra el miedo a equivocarse. El miedo a tomar una mala decisión es mucho más fuerte que el deseo de acertar. Por eso, tu trabajo principal es reducir el riesgo percibido. Eso se logra transmitiendo certeza, claridad y transparencia. Cuanto más predecible y confiable se sienta la experiencia contigo, más probable será el sí. La psicología del cierre también enseña que la comunicación no verbal es decisiva. Puedes decir la frase más convincente del mundo, pero si tu tono de voz, tu mirada o tu postura no transmiten congruencia, el cliente sentirá un choque interno y no confiará. La confianza no se transmite solo con palabras, se transmite con la totalidad de tu presencia. Otro aspecto clave es la validación emocional. Antes de intentar convencer, reconoce lo que el cliente siente. Si alguien dice, necesito tiempo para pensarlo, puedes responder, lo entiendo, yo también necesito tiempo para pensar en decisiones importantes. Esa simple validación derriba defensas. El cliente se siente comprendido en lugar de atacado, y desde ahí puedes seguir la conversación para descubrir cuál es su verdadera duda. Un cierre inteligente también incluye la capacidad de reformular objeciones. Cuando un cliente dice «es muy caro», no lo tomes como un rechazo definitivo. Replantea «¿muy caro comparado con qué?». Esa pregunta no es para desafiarlo, sino para abrir el espacio a que él mismo explore sus criterios. Tal vez está comparando con otra opción de menor calidad, o tal vez no ha calculado cuánto le costará no resolver su problema. La psicología del cierre sabe que la mente se mueve por marcos de referencia. Si tu propuesta se percibe como cara en el vacío, perderás. Pero si la comparas con el costo de no actuar, de seguir con el problema, de perder tiempo o energía, entonces la percepción cambia. No se trata de manipular, sino de mostrar una perspectiva más amplia que el cliente no había considerado. Otra técnica poderosa es la de los microcierres. No esperes hasta el final para preguntar ¿compras o no? Haz pequeñas preguntas que generen acuerdos parciales. ¿Esto resuelve lo que me comentabas? ¿Te ves usando esta solución en tu día a día? Cada microacuerdo crea una cadena de síes que hacen inevitable el sí final. Un principio psicológico importante es el de la coherencia interna. A las personas no les gusta contradecirse. Si durante la conversación el cliente ha ido diciendo varios sí a preguntas pequeñas,
se sentirá inclinado a mantener la coherencia y decir sí al cierre. Por eso los microcierres son tan efectivos, alinean su mente con su decisión final. La psicología del cierre también enseña a manejar los silencios. Muchos vendedores se apresuran a hablar después de presentar el precio, como si tuvieran que justificarlo. Ese impulso nace de la inseguridad. En cambio, el vendedor seguro dice el precio y calla. Ese silencio hace que el cliente procese la información y muestre su verdadera reacción. Ahí aparecen las dudas reales y entonces puedes trabajar con ellas. El miedo al silencio es en realidad miedo a la pérdida. Pero en ventas, el silencio es un aliado. Es un espacio donde la mente del cliente empieza a negociar consigo misma. Y si confía en ti, muchas veces el silencio termina en un sí. La psicología del cierre también recuerda que no todos los clientes son iguales. Algunos necesitan razones lógicas, otros necesitan historias emocionales, otros necesitan pruebas sociales. El buen vendedor aprende a identificar rápidamente el tipo de cliente con el que habla y adapta su estrategia. No porque esté fingiendo, sino porque entiende que cada mente procesa de forma distinta. Por ejemplo, un cliente lógico responderá a números, estadísticas y comparaciones concretas. Un cliente emocional responderá a testimonios, ejemplos humanos y lenguaje de sensaciones. Un cliente escéptico necesitará ver garantías, contratos o experiencias de otros. Y un cliente visionario querrá imaginar cómo esto lo acercará a su gran sueño. La psicología del cierre es flexibilidad, hablar en el idioma de cada mente. También es fundamental entender el poder de la anticipación. Muchos vendedores esperan que aparezca una objeción para responderla. Los mejores la anticipan y la neutralizan antes de que surja. Por ejemplo, sé que algunos clientes piensan que esto puede ser costoso, pero en realidad lo que descubren es que lo costoso es no resolver el problema y perder meses de tiempo. De esta manera, cuando el cliente piense en el precio, ya tendrá tu marco de referencia instalado. El cierre más poderoso no es el que convence, sino el que alinea. Cuando cliente y vendedor están en la misma página, cuando comparten una visión de la solución, el cierre fluye. Y esa alineación se construye desde la autenticidad. Por eso, la psicología del cierre no es un manual de trucos, es un entrenamiento de conciencia. Te pide ser más consciente de ti mismo, del cliente y del proceso. El verdadero cierre no se mide en técnicas, sino en transformación. Cada vez que un cliente dice sí, no solo está comprando un producto o servicio, está decidiendo confiar en ti, en tu propuesta, en la visión de futuro que le mostraste. Esa decisión nace de un proceso psicológico mucho más profundo de lo que parece. Un aspecto fundamental es entender que los clientes compran confianza proyectada al futuro. Nadie paga por lo que ya tiene, paga por lo que espera conseguir. Por eso, en cada conversación de cierre, tu misión es ayudar al cliente a verse en un futuro mejor gracias a lo que ofreces. Si logras que lo visualice con claridad, la venta se convierte en la consecuencia lógica. La psicología del cierre también nos recuerda que la mente humana evita el dolor más de lo que busca el placer. Eso significa que muchos cierres se logran no solo mostrando los beneficios, sino destacando las consecuencias de no actuar. El costo de la inacción es un argumento poderoso. Perder más tiempo, seguir con el mismo problema, dejar pasar una oportunidad única. Cuando el cliente comprende lo que arriesga al no decidir, su mente se inclina hacia la acción. Otro principio poderoso es el del estatus y pertenencia. El ser humano necesita sentirse parte de algo más grande. Cuando compras un producto, muchas veces también compras una identidad, una tribu, un símbolo de quién eres o quién quieres ser. Un buen cierre sabe apelar a ese sentido de pertenencia. Los que ya dieron este paso están logrando resultados. Ahora es tu momento de unirte a ellos. Esa sensación de comunidad empuja a la decisión. La psicología del cierre también enseña a usar la escasez de forma ética. La mente humana valora más lo limitado que lo abundante. Si algo está siempre disponible, lo posterga. Si percibe que puede perderlo, actúa más rápido. Por eso, los mejores cierres incluyen plazos, cupos, ventajas que caducan, no como manipulación, sino como reflejo de la realidad. Lo valioso no está disponible para siempre. Un cierre sólido también requiere gestionar expectativas.
No prometas lo imposible, porque la decepción destruye la confianza y mata futuras ventas. La honestidad radical es tu mejor arma psicológica. Cuando muestras tanto lo bueno como las limitaciones, el cliente confía más. Y esa confianza genera relaciones de largo plazo que valen mucho más que una venta inmediata. La preparación mental del vendedor es otro punto esencial. Si entras a una conversación pensando «ojalá diga que sí», tu energía transmite necesidad, y la necesidad repele. En cambio, si entras pensando «sé que esto le aporta valor y quiero ayudarle a verlo», tu energía transmite abundancia. Esa diferencia interna cambia todo el proceso. También hay que hablar del cierre progresivo. No todos los clientes dicen sí de inmediato. Algunos necesitan varios encuentros, varias conversaciones, varios momentos de reflexión. La psicología del cierre entiende que cada contacto es una semilla y siembra con paciencia, sabiendo que muchas semillas germinan después. El vendedor desesperado quiere resultados inmediatos. El vendedor consciente cultiva relaciones. Un cierre maestro no se enfoca solo en la venta de hoy, sino en la relación de mañana. Porque un cliente satisfecho no solo compra una vez, compra muchas veces y recomienda. El verdadero valor de un cierre no está en el pago inicial, sino en la confianza que abre puertas a un vínculo duradero. Por eso, la psicología del cierre no termina con la palabra sí. El cierre real ocurre cuando el cliente, después de comprar, confirma en su experiencia que tomó la decisión correcta. Ese momento crea fidelidad, y fidelidad es riqueza acumulada. La psicología del cierre es un camino de consciencia. No se trata de manipular, sino de comprender. No se trata de presionar, sino de acompañar. No se trata de convencer, sino de generar confianza. Cada venta que logres con estos principios será más que un ingreso. Será una confirmación de que ayudaste a alguien a mejorar su vida. Esa es la verdadera victoria. Y recuerda, cada vez que escuches un no, no es un fracaso. Es un paso más en el proceso, es información valiosa, es la oportunidad de afinar tu estrategia. El vendedor que entiende esto nunca se desanima, porque sabe que cada conversación lo acerca más al próximo sí. Así que ahora, mientras cierras este audiolibro, quiero dejarte con una idea poderosa. El cierre perfecto no lo haces con la boca, lo haces con la mente y con el corazón. Si este audiolibro te dio claridad, escucha también los otros que encontrarás en este canal. Cada uno está diseñado para fortalecer tu confianza, tu disciplina y tu capacidad de vender con autenticidad. Suscríbete y acompáñanos, porque este camino de ventas conscientes apenas comienza. Recuerda, el cierre perfecto no lo haces con la boca, lo haces con la mente y con el corazón.